como la OEA, ¿no? Él es designado por los presidentes de América Latina y el Caribe. Él no es, y la OEA no es un organismo supranacional, ¿no? Es un organismo que responde precisamente a la soberanía de los pueblos. Sin embargo, este secretario parece comportarse como una especie de dictador de América que pretende ser un gran gobernante que quita y pone presidentes a su gusto. Así cualquiera se eterniza en el poder. Viene una reelección del cargo de secretario general de la OEA. Y si él quita y pone presidentes a gusto, como está haciendo en Bolivia, como pretenden en Dominica, y como ha jugado un papel a favor de los golpes de Estado, a favor incluso del sostenimiento de gobiernos fascistas en América Latina, como el caso de Piñera, sobre el cual no se pronuncia. A favor de la autoproclamación de presidente. A favor de la autoproclamación de presidente, no solo eso, sino además, hay que decirlo, Luis Almagro es responsable del intento de reactivación del TIAR, un tratado de guerra, ¿sí? Estamos hablando de reactivación prácticamente de la Guerra Fría en América Latina y el Caribe, y que pretende en América Latina destruir la CELAC, destruir el ALBA, y algo muy importante de la CELAC, Rey, que yo creo que es importante que la audiencia lo sepa. La CELAC declaró América Latina una zona de paz. Es correcto. Por iniciativa de Venezuela y de los países del ALBA, se declaró América Latina y el Caribe una zona de paz. Y no había guerras, y no hubo guerras durante los ejercicios democráticos de Hugo Chávez, de Lula, de Kirchner, de estos presidentes que han sido depuestos por golpes de Estado, en el caso de Brasil, ¿no? Como Dilma Rousseff, Paraguay, que también hubo justamente surge la CELAC como una alternativa a la OEA, sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Correcto, y de alguna manera un organismo que representa, después de muchos años de esfuerzos de nuestro libertador Simón Bolívar de crear una unidad latinoamericana y caribeña, es el primer organismo que reúne a todos los países de América Latina y el Caribe sin la presencia de Estados Unidos y Canadá, con quienes no existen intereses comunes, ¿no? Y este organismo, sin duda, además respetando las diferencias políticas de cada una de las naciones de América Latina y el con Caribe. un absoluto respeto. Además, hay que recordar, en la CELAC convivieron presidentes como Álvaro Uribe de Colombia, con una postura no solo de derecha, sino abiertamente, digamos, vamos a decir, un ejercicio de sustentación y de ratificación del paramilitarismo, fosas comunes, o sea, barbaries ocurrían en Colombia, y la CELAC... mayor presencia tuvo Juan Manuel Santos. Claro, estuvo Juan Manuel Santos, mayor presencia, pero indiscutiblemente la CELAC ha sido un organismo que ha representado una amplitud tremenda de gobiernos de izquierda y de derecha. Esto no se trata de un planteamiento de una hegemonía, de una tendencia política, sino de la unidad de América Latina y el Caribe, con un sentido que Hugo Chávez siempre planteó de profundo respeto a la decisión de los pueblos, sea cual sea la decisión de los pueblos. Pero hay algo más que decir de Almagro en este momento. Almagro está sustentando hoy en Bolivia lo que sería en la retoma de procesos de reconquista de América Latina con rasgos supremacistas, con rasgos racistas, que reviven el fascismo más crudo de la humanidad. Estamos hablando de actos tan crueles y tan terribles como los de Mussolini o de Hitler, ¿no? Y estamos hablando de retomar la Biblia como un instrumento de sometimiento de los pueblos, y de un pueblo como Bolivia, donde hay una mayoría de población indígena. El único presidente indígena de América Latina y el Caribe, óigase bien, único presidente indígena de América Latina y el Caribe, es depuesto por un golpe de Estado donde la OEA juega un papel abiertamente intervencionista. ¿Pudiéramos entonces interpretar ese golpe de Estado en Bolivia como un golpe de Estado a los pueblos originarios? Sin duda, sin duda. Es más, a uno de los avances más extraordinarios de América Latina en el recobrar de la historia de los pueblos de América. Hay que recordar que allí se quemó la huipala, se quemaron casas. Esto revive escenario, Rey, si me permites, y nuestra audiencia, de cuando los invasores vinieron a América y quemaban las chozas de nuestros pueblos indígenas. Aquí quemaron las casas, aquí renunciaron más de 60 gobernantes de Bolivia. O sea, no es un golpe de Estado del presidente, esto hay que decirlo. El propio presidente Evo lo ha dicho. El golpe de Estado implicó la renuncia del presidente, del vicepresidente, la presidenta del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados. Todos los llamados a suceder al Estado completo. Todos los llamados a suceder en el cargo al presidente Evo Morales fueron depuestos por estas persecuciones fascistas y racistas. Pero además, la actitud de Evo Morales, que contrasta mucho con la de Piñera, un presidente que decide no llamar a Fuerzas Armadas a reprimir, que decide no plantearse un escenario de guerra, sino yo renuncio por la paz de mi país, vamos a elecciones, busquemos medidas democráticas. Y la OEA respalda todo esto al mismo tiempo que respalda a un Piñera que es que ha roto récord Guinness en lesiones oculares
como parte de la represión en un país en el mundo. Una cosa de un nivel de barbaridad, las violaciones en Chile, hay que decirlo. Miren, han aparecido mujeres como la Mimo, que apareció colgada, ahorcada en un parque después de ser violada, torturada. Una periodista que registró las manifestaciones aparece violada, torturada. Un récord de violaciones a mujeres. O sea, ¿qué está pasando en América Latina? Y hombres. Sí, y también, correcto. ¿Qué está pasando en América Latina y en el mundo que no podemos entender? Que no hay una reacción contundente. Hay que saludar el comunicado de ¿Es responsable entonces la OEA por omisión en este caso? No solo por omisión, por intromisión. O sea, la actitud de la OEA, hay que decirlo, tú lo decías en tu programa, hay que recordarlo. A la OEA hasta ahora no ha presentado un informe final de las elecciones en Bolivia con un informe preliminar, supuestamente preliminar, adelantado además, y después que ya Evo Morales había anunciado que salía del cargo para llamar a nuevas elecciones, después de eso la OEA publica un informe para azuzar el fascismo y el racismo en Bolivia. Es una cosa realmente cruenta la que Luis Almagro, lamentablemente, yo estoy seguro que así como en Paraguay lo rechazaron, los pueblos de América Latina van a rechazar a Luis Almagro donde vaya. Este personaje va a pasar a la historia. Aquí me llama la atención algo. Lo hace, citando palabras suyas, profesor, Luis Almagro, por conveniencia o no de los mandatarios, o sea, por que le convengan o no a él los mandatarios de las diferentes naciones de América Latina, o hay alguien que represente a Luis Almagro en esta Sin duda todo lo que se ha dicho en el programa sobre el papel colonialista de la OEA es indiscutible. Y la OEA es el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos en América Latina. Ha sido responsable de promover relaciones coloniales con pueblos de América Latina durante muchos años. O sea que en este caso, si bien tenemos que utilizar The Voice of America, Luis Almagro es la voz de Estados Unidos. No solo de Estados Unidos, además de la complicidad de presidentes fascistas en América Latina. Hay que recordar, el presidente Piñera dijo públicamente, estamos en guerra, frente a unas manifestaciones de pueblo en la calle reclamando por aumentos de un pasaje, ¿no? Y dijo, estamos en guerra. Cuando él dice estamos en guerra, no lo está diciendo Piñera, lo está diciendo el Grupo de Lima. Lo está diciendo países que están entrando en crisis, que decretaron estados de sitio, caso Colombia, caso Chile, caso Ecuador, renuevan la declaración de estados de sitios en América Latina. Entonces, ¿están en guerra con quién? ¿Con los pueblos? Están en guerra con los pueblos de América Latina y el Caribe. El asesinato de líderes sociales en Colombia, un asesinato masivo, permanente, una cosa que realmente llega a un nivel de escalada sorprendente para la humanidad. Yo estoy seguro, confío que la humanidad en algún momento pondrá los ojos de verdad sobre América Latina, más allá del silenciamiento que pretenden muchas transnacionales de la comunicación y en las que Telesur rompe realmente los esquemas y pone la verdad sobre la mesa, la verdad de los pueblos de América Latina y el Caribe y la verdad de la humanidad, de la paz, de la justicia que requieren los pueblos de la humanidad. Hablando del Caribe, profesor, ¿por qué con Dominica ahora? Dominica es una pieza más en el tablero de países de América Latina y el Caribe. La OEA va a un proceso de reelección. Ya los pueblos de América Latina y el Caribe, recordemos el revés en México, recordemos el revés en Argentina, resurge la izquierda en América Latina, o por lo menos países progresistas, independentistas, más allá de que la posición sea firmemente de izquierda o de derecha. Y donde no se ha logrado formar gobierno, el pueblo está en las calles. Claro, indiscutiblemente. Además tienes riesgos en Chile con un pueblo movilizado, tienes riesgos en Colombia con un pueblo movilizado, tienes riesgos en Ecuador con un pueblo movilizado, y Almagro lo que pretende es mover las piezas en función de él, designar los presidentes que lo vayan a reelegir. Es realmente parte del sostenimiento de la hegemonía norteamericana, una hegemonía colonialista que ahora cobra rasgos fascistas, coloniales y racistas, como el caso de Bolivia. Dominica pudiera parecer una islita insignificante, ¿no? Pero representa también un voto, tanto en la OEA como en Naciones Unidas. Correcto, y además... Un voto que se ha plantado contra Estados Unidos. Claro, pero además miembro de la unidad del CARICOM, ¿no? De los países del Caribe que... Que como también reflexionábamos con uno de nuestros invitados, se ha plantado la CARICOM en bloque contra los dictámenes de Estados Unidos respecto a Venezuela y Cuba, por ejemplo. Correcto. Esto es la apertura de una grieta en la unidad del CARICOM. O sea, aquí se está pretendiendo quebrar a una región. Yo creo que el CARICOM está claro, creo que los países del CARICOM y los pueblos del CARICOM tienen suficiente madurez. Ya antes de que la OEA emitiera un comunicado, ellos emitieron un comunicado rechazando las declaraciones injerencistas de Almagro, que ya se adelantaba. Antes de que se convocara el proceso de elección, ya Almagro había referido que no habrían elecciones justas y libres en Dominica. Es decir, ya fijó posición. O sea, es indiscutible que Almagro no es un sujeto imparcial,
que Almagro es un sujeto que responde exclusivamente a los intereses de Estados Unidos y que además pretende declararse una especie de supergobernante de América, supragobernante de América o dictador de América, y estoy seguro que pasará a la historia como uno de los responsables de actos fascistas y racistas de lo más grotesco en este siglo XXI. Mientras usted estaba reflexionando, profesor, respecto al papel de la CARICOM y cómo se intenta resquebrajar este bloque comunitario, yo recordaba la visita sorpresa que hizo el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por naciones de la CARICOM. Se reunió con los representantes de estos países antes de llegar a la que próxima estaba por celebrarse Cumbre de las Américas. Y varios analistas en aquel momento decían que el presidente Obama estaba haciendo como una especie de lobby contra Petrocaribe, o sea, intentaba reclutar a las naciones de la CARICOM para que le dieran la espalda a Petrocaribe y de esta manera pues bombardear, boicotear esta iniciativa que forma parte del ALBA TCP. Correcto. Hay que recordar el papel que ha tenido la deuda externa como mecanismo de dominación en todos los pueblos de América Latina y el Caribe, y el papel que tuvo Petrocaribe, que le proveyó petróleo económico y a través de mecanismos incluso de trueque, de compensación económica con estos países de América Latina y el Caribe para la independencia de los pueblos de América. Sirvió así para Argentina también, en algún momento el auxilio que le brindó Venezuela económico en el tiempo de Kirchner, para liberar a los países de América Latina de la deuda externa. Petrocaribe es el temor de los Estados Unidos porque Petrocaribe le brinda independencia económica a los pueblos de América frente a las pretensiones del FMI. Y Petrocaribe es sin duda uno de los instrumentos que le permite a los pueblos de América acceder a un combustible que es necesario para la movilidad de los pueblos de América Latina y el Caribe. Ahora, recordemos que los pueblos se endeudan, entre otras cosas, para comprar petróleo y compran divisas para comprar petróleo. Entonces la necesidad del FMI, si yo no tengo apoyo de Petrocaribe, es mucho mayor. Por eso, Petrocaribe es un enemigo indiscutible de los intereses injerencistas de Estados Unidos en América Latina. Es un instrumento, obstáculo, ¿no? Claro, es un instrumento de liberación de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y en ese sentido, Estados Unidos también se propone a través de la OEA bombardearlo. Sin duda, como bombardean el ALBA, como bombardean la CELAC, como pretenden restituir instrumentos como el TIAR, o sea, es restituir, es devolver a América Latina a sus peores épocas. Yo creo que es importante que los pueblos de América Latina y el Caribe recordemos lo que hemos vivido, las situaciones, vamos a decir, estos años dorados de lo que fue el gobierno de Lula da Silva en Brasil, el gobierno de Kirchner o los Kirchner en Argentina, el gobierno de Correa en Ecuador. Los mejores tiempos de nuestra América están siendo bombardeados sistemáticamente por Estados Unidos y la OEA es un instrumento. Y el Grupo de Lima, que hace parte de esta hegemonía injerencista, cómplice, son fundamentalmente empresarios. Vean los perfiles de los presidentes que hacen parte del Grupo de Lima y vean la situación de esos países, porque el Grupo de Lima está hoy recibiendo la mayor respuesta de los pueblos de América Latina y el Caribe, y precisamente son pueblos que denuncian al FMI. No es casualidad que la inmensa mayoría de los países que conforman este autodenominado Grupo de Lima tienen a la gente en la calle. Están en una profunda crisis política y social, con la gente en la calle protestando, y hay que decirlo, ¿por qué están protestando? Por lo que protestó Venezuela en 1989, que generó el Caracazo y aquella masacre que cometieron los gobiernos adecos en Venezuela, ¿no? de la mal llamada democracia venezolana de estos 40 años del punto fijismo, y que cometieron una tremenda masacre en el 89, cuando el pueblo reaccionó frente a las políticas que imponía el endeudamiento con el FMI y con el Banco Mundial. Hay que recordar, el FMI y el Banco Mundial tienen incluso oficinas donde construyen leyes para América Latina y el Caribe. Le dan lineamientos permanentemente a América Latina y el Caribe de reducir gastos que no generen contraprestación. Es decir, reducir gastos en salud, reducir gastos en educación, reducir gastos en viviendas sociales. FMI, inversión pública. Es correcto. FMI, Banco Mundial, esa es la principal recomendación que han dado sistemáticamente. Por eso los pueblos reaccionan, porque cuando entra el FMI, entra el liberalismo, lo que viene es aumento de precios, viene disminución de servicios públicos, desmejora la salud, quieren privatizar la educación como quisieron aquí en 1998 con el gobierno de Caldera, que con el PLES. O sea, hay un proceso mediante el cual el FMI y el Banco Mundial van imponiendo medidas permanentes de reducción de beneficios sociales que aumentan las brechas de desigualdad social en estos países. Por eso Chile es el país con mayor desigualdad, hay que decirlo. O sea, ¿cuál es la situación de Chile? Chile en el mundo aparece como uno de los primeros países donde la desigualdad entre ricos y pobres es mayor.
Y eso es producto precisamente, digamos, Chile es la referencia que el FMI y que en el mundo presenta como economía en América Latina y el Caribe. ¿Y a costa de qué? De una desigualdad profunda, de la miseria de los pueblos, de una educación toda privada, donde no hay acceso a educación gratuita de ningún tipo, ¿verdad? Donde la salud está privatizada prácticamente toda, donde el pueblo no tiene acceso a los servicios básicos, donde los derechos humanos que valen son únicamente los derechos de los empresarios, los derechos de las libertades, pero los derechos sociales, los derechos de los pueblos son indiscutiblemente violentados de manera sistemática. Pero esos son los gobiernos que aplauden el secretario general de la OEA, profesor. Muchísimas gracias por su tiempo. A ti.